Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén listos para un vídeo que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos momentos que sacuden el mundo del espectáculo, una situación que todavía se comenta en cada rincón y que generó un torbellino de reacciones. Hablamos de ese inesperado encontronazo entre Khan y Demet en una gala que, sin duda, dejó a todos en shock. Sí, lo han oído bien. Algo sucedió entre estas dos figuras tan queridas y seguidas, algo que nadie vio venir. Y como siempre aquí vamos a desgranarles cada detalle, a poner las piezas en su sitio y a entender qué fue lo que provocó tantas miradas de sorpresa y murmullos en la sala. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que le den al botón rojo de suscribir y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos porque créanme, hoy la intriga está servida y cada minuto cuenta. Imaginen la escena, una alfombra roja deslumbrante, flashes por doquier, la creme de la creme del mundo del entretenimiento congregada en un evento de gala. La atmósfera cargada de glamour, expectativas y por supuesto, un sinfín de cámaras listas para capturar cada instante. Y en medio de todo ese brillo y pompa, aparecen ellos, Khan Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que por sí solos, ya generan un revuelo mayúsculo. Khan, el galán turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y su presencia magnética. Y Demet, la actriz talentosa y carismática, conocida por su dulzura y su gran habilidad para cautivar en pantalla. Ambos con carreras meteóricas y una legión de admiradores que los siguen allá donde van. Lo normal, en un evento así, sería verlos desfilar por separado, quizás posar para algunas fotos individuales, intercambiar saludos cordiales si se cruzan. Pero lo que sucedió esa noche fue diferente. Los rumores, como siempre, empezaron a volar mucho antes de que ocurriera el evento. Se especulaba sobre la asistencia de ambos, sobre posibles encuentros, sobre si compartirían algún momento especial. Ya saben cómo es esto cuando dos figuras tan mediáticas y con pasados que generan tanto interés se encuentran en el mismo espacio, las expectativas se disparan. La tensión se palpaba en el aire no solo entre los fans, sino también entre los propios asistentes y los medios. Todos estaban pendientes, esperando ese posible cruce de miradas, esa palabra que pudiera interpretarse de mil maneras. Y la verdad es que las previas ya eran dignas de un capítulo de telenovela. Se sabe que Khan y Demet tuvieron una relación en el pasado, una relación que acaparó titulares y cautivó a muchos. Una relación que, por diversas razones que en su momento se debatieron hasta la saciedad, llegó a su fin. Y es precisamente esa historia compartida la que hacía que cualquier encuentro en público, especialmente en un evento de esta magnitud, estuviera bajo la lupa de todo el mundo. Y entonces sucedió. No fue un saludo discreto ni un intercambio rápido de palabras. No, señores, fue un encontronazo. Y no me refiero a un tropiezo literal, aunque a veces la vida parece una metáfora andante. Me refiero a un cruce de caminos, una coincidencia, que se tornó en un momento de alta tensión y visibilidad. Imaginen a Khan, seguramente rodeado de gente haciendo entrevistas, posando para los fotógrafos. Y de repente su camino se cruza con el de Demet, que quizás también estaba en una dinámica similar. Los testigos presenciales describen una escena en la que la comunicación fue escueta. Fría, dirían algunos. Una breve conversación, quizás apenas unas frases, pero cargada de una subcomunicación palpable. Se habla de miradas que lo decían todo, de gestos que generaron ríos de tinta. La sorpresa en los rostros de quienes estaban cerca fue evidente. De repente el murmullo se convirtió en un coro de murmullos y las cámaras, que hasta hacía un momento estaban centradas en otros puntos, giraron instintivamente hacia ellos. Hay quienes sostienen que fue un simple cruce fortuito, un saludo protocolario entre dos profesionales que, a pesar de su pasado, se respetan y siguen caminos profesionales distintos. Una situación incómoda, sí, pero nada extraordinario en el mundillo del espectáculo, donde las exparejas a menudo se cruzan y comparten eventos. Pero otros, los más observadores, los que buscan la chispa, la controversia, vieron en ese encuentro algo más. Una tensión latente, una incomodidad evidente. Se analizaron los movimientos, los tonos de voz, las expresiones faciales. Cada detalle se convirtió en un indicio, en una pista para descifrar el enigma. ¿Había resentimiento? ¿Quedaban sentimientos en el aire?
¿O simplemente era la frialdad de dos personas que han seguido adelante con sus vidas? Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kanye Demet se dispararon, y los debates online eran intensos. Los fans de Os, así como los curiosos, se dividieron en bandos, cada uno con su propia teoría. Los testimonios de los presentes son fascinantes. Algunos describen un momento breve, casi fugaz, donde apenas intercambiaron unas palabras y siguieron su camino. Otros, sin embargo, hablan de una atmósfera cargada, de un silencio incómodo que se prolongó más de lo esperado. Se dice que hubo un intento de conversación que rápidamente se cortó, dejando a ambos en sus respectivos entornos, pero con la sensación de que algo importante acababa de ocurrir, algo que iba a ser analizado al milímetro. Lo que sí es un hecho es que la imagen de ese encontronazo se viralizó instantáneamente. Fotos y vídeos de ese momento, a menudo con ángulos que intentaban capturar la reacción de ambos, inundaron Internet. Y con cada publicación, se añadían teorías, especulaciones y juicios de valor. ¿Qué pudo haber provocado esta reacción tan intensa? Primero, la historia personal de Kanye Demet. Su romance fue uno de los más comentados y admirados en Turquía y más allá. Verlos juntos en pantalla en la serie Erkencikus fue mágico para muchos, y su química traspasó la ficción, llevando a muchos a desear que su relación fuera eterna. Cuando rompieron, fue una decepción para muchos de sus seguidores. Por lo tanto, cada vez que se cruzan, se reaviva esa nostalgia, esa curiosidad por saber si hay algún tipo de contacto o reconciliación. Segundo, el contexto. Una gala de alto perfil, donde cada movimiento es escrutado, amplifica la importancia de cualquier interacción. No es lo mismo cruzarse en un café que en un evento donde están presentes las principales figuras de la industria. La forma en que se gestionó ese encuentro, o más bien, la falta de una gestión pública de una interacción fluida, también contribuyó al misterio. Si hubieran sido amables y distendidos, quizás la noticia habría pasado más desapercibida. Pero la aparente frialdad o brevedad de la interacción fue lo que sembró la duda y alimentó la especulación. ¿Fue una decisión consciente de mantener las distancias? ¿O simplemente la realidad de una relación que, como muchas, no prosperó más allá de lo profesional? Las interpretaciones son infinitas, y es ahí donde reside la fascinación de estos momentos. El hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus carreras, que Demet esté actualmente en una relación y Kanye también haya tenido sus idas y venidas sentimentales, solo añade capas de complejidad a la situación. Los medios de comunicación, por supuesto, hicieron su agosto. Titulares sensacionalistas, análisis de expertos en lenguaje corporal, encuestas entre los fans. Cada uno quería tener la exclusiva, la interpretación definitiva. Pero la verdad es que a menudo, la verdad es más simple o más compleja de lo que parece. Quizás fue solo un momento de incomodidad, un recordatorio de un pasado compartido que ya no es el presente. O quizás, y aquí es donde entra la imaginación del público, hubo algo más profundo en esa breve interacción. Esa es la magia del mundo del espectáculo, ¿verdad? Que nos permite proyectar nuestras propias fantasías y expectativas sobre la vida de las celebridades. Y es que, piénsenlo bien, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Un encuentro inesperado con alguien de nuestro pasado, donde la conversación es tensa o breve, y nos quedamos pensando en ello durante días. Solo que en el caso de Kanye Demet, ese nosotros es millones de personas que están siguiendo cada uno de sus pasos. Ese encontronazo se convirtió en un evento en sí mismo, un pequeño drama que trascendió la gala y se instaló en la conversación pública. Y eso, amigos míos, es el poder de las estrellas, el poder de las historias que, de alguna manera, nos conectan con nuestras propias experiencias y emociones. Al final del día, lo que queda es la imagen de ese momento. La imagen de dos personas que compartieron algo importante en sus vidas, que ahora transitan caminos diferentes, cruzándose en un evento público, dejando tras de sí una estela de preguntas y especulaciones. Fue un recordatorio de que por muy famosas que sean, siguen siendo personas, con sus propios sentimientos, sus propias historias, sus propios encuentros. Y ese encontronazo en la gala, aunque efímero, se ha grabado en la memoria colectiva de sus seguidores. Y así llegamos al final de este análisis sobre ese impactante encuentro entre Kanye y Demet. Un momento que, como hemos visto, generó un torbellino de reacciones y especulaciones. Hemos desgranado los posibles motivos detrás de la tensión y la sorpresa que se palpó, desde su historia compartida hasta el contexto del evento. Al final, la verdad absoluta puede ser esquiva,
pero lo que es innegable es el poder que estas interacciones tienen para capturar nuestra atención y despertar nuestra curiosidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí desentrañar este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este encontronazo. ¿Creen que hubo algo más allá de un simple saludo protocolario? ¿Cómo creen que se sintieron Khan y Demet en ese momento? Dejen sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido de este tipo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.